Gloria a Dios. Dios les bendiga. Qué tiempo hermoso, ¿verdad? De adoración. Qué maravillosa su presencia. Qué hermoso poder adorar juntos. Y ahora queremos seguir haciéndolo a través de la proclamación de la palabra. Déjenme orar. Señor, damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Damos gracias por tu amor. Damos gracias por todas esas verdades poderosas que hemos recordado en esta mañana a través de estos cánticos. Verdades que son una roca firme, un ancla, un puerto seguro. Verdades que nos llenan de esperanza, de gozo, de alegría. Gracias por tu evangelio maravilloso. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque nos llenaste de esperanza. Nos llenaste de favor para hacer lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Ahora te ruego que me ayudes a proclamar tu palabra, lo que pusiste en mi corazón, Señor. Y si quieres añadirle o quitarle, el escenario es tuyo. Tú eres el centro, Señor. Gracias por usarme para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mantenga su Biblia abierta en el segundo capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Aquellos que nos están visitando, estamos estudiando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y hoy queremos seguir meditando en este capítulo 2, especialmente en los argumentos de la defensa que Pablo presenta ante la iglesia de Tesalónica. Recordando, como dijimos el pasado domingo, que el deseo de Pablo no es defender su reputación, ni la de sus compañeros, sino defender el mensaje del Evangelio que con tanto trabajo y dedicación plantó en los corazones de los tesalonicenses. Corazones que estaban dando mucho fruto, no solamente allí en Tesalónica, sino como vimos en el primer capítulo, en otras regiones de Asia Menor. Y más que defender el mensaje del Evangelio de aquellos enemigos internos y externos, o sea, de aquellos que se estaban dedicando a minar su credibilidad y la validez de su mensaje, más que todo eso, Pablo desea proteger el corazón de los tesalonicenses, proteger el corazón de esta iglesia. ¿Y por qué alguien quisiera proteger el corazón de una iglesia? Porque la iglesia era la verdadera preocupación de Pablo. Su verdadero temor era que la iglesia cayera en el engaño y en la mentira y se dejara influenciar por aquellos emisarios de Satanás que estaban tratando de atacar el evangelio. Pablo sabía que la iglesia, que las ovejas necesitan pastores que las protejan del engaño y la mentira. Pablo sabía que las palabras del profeta Zacarías, cuando dijo, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, seguían siendo válidas. O como otro pudiera decir, mancha el testimonio del pastor y se dispersarán las ovejas. Porque ovejas dispersas producen un vacío de la presencia del evangelio. Donde las ovejas se dispersan, el evangelio no se encarna. Y donde el evangelio no se encarna, tampoco se extiende.
Por eso esta era la verdadera preocupación de Pablo. En los primeros versículos de este capítulo 2, Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ellos eran el mejor testimonio de la veracidad y de la contundencia de su mensaje. También les recuerda que el hecho de ellos haber llegado a Tesalónica, en primer lugar, fue un milagro. Que solo el valor que Dios puso en su corazón y en el de sus compañeros hizo posible que el evangelio llegara hasta Tesalónica y fuese plantado en sus corazones. Entonces Pablo continúa diciendo en los versos 3 y 4 de ese capítulo 2, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Basándonos en los argumentos de Pablo, es muy probable que aquellos que estaban tratando de manchar su testimonio y su trabajo en Tesalónica estuviesen pregonando que el mensaje de Pablo era tres cosas: falso, inmoral y engañoso. Falso, inmoral y engañoso. Sin embargo, sabemos que la sociedad en Tesalónica estaba más que acostumbrada a escuchar todo tipo de argumentos retóricos y de ideas religiosas y de filosofías. Esta era la norma en el mundo grecorromano. Había un tipo de tolerancia y hasta un tipo de atracción a nuevas ideas, nuevos pensamientos. Y nuestra sociedad no es muy diferente. Todos los días vemos cómo la gente se va tras lo novedoso, lo que está trending, lo que está de moda. Sin embargo, algo hizo que el mensaje del evangelio no fuera bien recibido por algunos o por muchos en Tesalónica. Y esto me hizo recordar cuando Pablo le escribe a los corintios y les dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. ¿Por qué el mensaje del evangelio es necedad para los que se pierden? ¿Por qué el mensaje del evangelio produjo la oposición de algunos en Tesalónica? Simplemente porque todas las religiones y las filosofías del mundo, de todas las religiones y las filosofías del mundo, el evangelio es el único que es una verdadera buena noticia. Una verdadera buena noticia. Todas las religiones del mundo establecen un sistema de reglas y normas morales que hay que cumplir para alcanzar la salvación o para alcanzar, en el caso de los budistas, el nirvana, ese estado de liberación trascendental. Todas las religiones de este mundo establecen que para obtener la salvación se requiere un esfuerzo humano, una colaboración del ser humano con lo divino. Todas las religiones de este mundo establecen que es el humano el que busca o intenta buscar y acercarse a Dios. Que es el humano quien con su esfuerzo busca ganarse el favor divino y la salvación. Incluso el ateísmo
que afirma no creer en Dios, cree que es el esfuerzo humano o el conocimiento que adquirimos lo que nos lleva a un estado de libertad, de bienestar y de prosperidad. Pero solo el cristianismo tiene un mensaje distinto, contrario y totalmente opuesto a las demás religiones y filosofías de este mundo. Solo el cristianismo afirma que Dios es tan santo, tan sagrado, tan puro, tan exaltado, tan glorioso, tan majestuoso, y los seres humanos tan impuros, tan bajos, tan pecadores, tan miserables, que no hay manera, no hay forma, no hay esfuerzo humano que nos haga ganarnos su favor. Este fue precisamente el argumento de los reformadores. No hay oración, no hay meditaciones, no hay lecturas, no hay ayunos, no hay peregrinaciones, no hay indulgencias, no hay liturgias, no hay sacramentos, no hay obras de caridad, no hay sacrificios que nos acerquen ni siquiera 1 milímetro al Dios del universo. Solo el cristianismo afirma que es humanamente imposible agradar a Dios, que es humanamente imposible llegar a Él, buscarlo, alcanzarlo. El profeta Isaías en el capítulo 64 afirma: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapos de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. El apóstol Pablo le escribe a los romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El gran pastor y predicador inglés del siglo XIX, Martin Lloyd-Jones, se le atribuye la siguiente expresión: el cristiano no es un buen hombre, es un vil miserable que ha sido salvado por la gracia de Dios. ¿Atreves a afirmar eso? Pero a diferencia de las demás religiones y filosofías de este mundo, el cristianismo también afirma: lo imposible para los hombres es posible para Dios, respondió Jesús. El cristianismo es quien único declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Solo el cristianismo afirma que es Dios quien busca al ser humano y no al revés. Él es el iniciador, Él es quien da el primer paso, Él es el que se mueve, Él que se enrolla las mangas y se ensucia las manos. Es Dios quien se acerca, es Dios quien cruza al otro lado, es Dios quien sale de su zona de comodidad, es Dios quien se humilla, es Dios quien se despoja de su gloria, es Dios quien provee el sacrificio perfecto, es Dios quien abre la puerta y allana el camino para que entonces los seres humanos podamos tener la oportunidad de hacer la paz con Él. El Dios del cristianismo es el único que dice: vengan a mí
todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús nos dice, Jesús no dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo les daré más trabajo. O yo les diré las cosas que tienen que hacer para ganarse mi favor. O yo les daré las reglas que tienen que seguir y las directrices que tienen que cumplir. No. Él dice, vengan a mí y yo les haré descansar. Vengan a mí y acuéstense aquí tranquilitos. Vengan a mí porque en lugares de verdes pastos los haré descansar. Junto a aguas de reposo los conduciré. Si vienen a mí, no tendrán que hacer nada, porque yo lo haré todo por ustedes. Vengan a mí, porque para los que vienen a mí, yo soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí e intercambiemos los yugos. Intercambia tu yugo por el mío y tu carga por mi carga. O sea, y verás que mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mi yugo entonces no es ningún yugo y mi carga no es ninguna carga. Por eso van a poder descansar. Si tú estás aquí hoy porque tu corazón, por mucho o poco, desea buscar a Dios, la única explicación es porque Él te buscó primero. Aleluya. Él te trajo, Él te amó, Él puso fe en tu corazón, Él cambió tus afectos y tus deseos, Él hizo que lo miraras a Él, Él hizo que lo buscaras. Por eso este mensaje es locura para los que se pierden. Por eso este mensaje fue locura para algunos en Tesalónica. Ellos decían, esto tiene que ser un engaño. Too good to be true. ¿Cómo me vas a ofrecer una religión donde yo no tengo que hacer nada para ganarme el favor de Dios? Si todas las religiones del mundo que nosotros conocemos y que practicamos aquí afirman eso mismo. Tú lo que me estás ofreciendo es una falsa, un engaño. Algo te estás tramando, Pablo. Algún truco tienes debajo de la manga. Algo tienen que decir las letras pequeñitas en la parte de abajo de la página. Me estás pintando una creencia demasiado de fácil. Me imagino que otros se decían unos a los otros, este Pablo es un buscón. Tiene que estar detrás de nuestro dinero o de nuestras mujeres o de nuestros niños. Por eso su mensaje tiene que ser un error. Tiene que ser inmoral. Tiene que ser un engaño. Y para complicar la situación, el cristianismo no solo tiene unos postulados totalmente contrarios a las demás religiones a las que estaban acostumbrados los tesalonicenses, sino que también reclamaba exclusividad. Reclamaba ser la única religión verdadera. Y por lo tanto, hacía falsas a todas las demás. La cultura grecorromana era una cultura politeísta, donde todas las religiones eran bienvenidas. Claro está,
siempre y cuando todos reconocieran que el César es el Señor. Para nuestra cultura, esta idea se define como la doctrina del pluralismo religioso. Todos los caminos conducen a Dios. Cuando escuchamos expresiones como, imagino que los muchachos en la universidad ya la han escuchado, todas las religiones son iguales. O expresiones como solo existe un Dios y las religiones son diferentes caminos para llegar a Él. ¿Has escuchado esas expresiones? Eso es pluralismo religioso. Pero al igual que en la época de los tesalonicenses, el problema del pluralismo religioso, su aguijón sigue siendo el cristianismo. El cristianismo sigue siendo el enemigo de esta doctrina. Y todo el problema viene a causa de un simple versículo en la Biblia, por lo menos uno. El Dios del cristianismo es el único Dios que ha hecho la siguiente afirmación: porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si creemos que el Dios del cristianismo declaró ser el camino, la verdad y la vida, por consiguiente, los dioses de otras religiones, por lógica, son un camino incorrecto. Son una mentira y conducen a la muerte. Y hasta aquí llegó la tolerancia religiosa. Hasta aquí llegó el interés por nuevas ideas. Hasta aquí llegó la armonía social. Hasta aquí llegó el pluralismo religioso. Por lo tanto, Pablo alerta a los tesalonicenses a que recuerden los postulados del Evangelio. De hecho, la palabra que se traduce como exhortación en ese verso número 2, paraclesis, tiene el sentido de una solicitud seria o urgente, un pedido fervoroso. Pablo les suplica fervorosamente a los tesalonicenses que no olviden que el Evangelio no es un error, sino la verdad. Que no solo es la verdad, sino la única verdad. Que el Evangelio no procede de impureza, o sea, que no busca dañar a nadie, ni al cuerpo, ni al espíritu, ni a la mente. Al contrario, el Evangelio da vida a todos los que lo reciben, al cuerpo, al alma, al espíritu y a la mente. El Evangelio hace al ser humano florecer, no marchitarse, prosperar, no arruinarse, ser vivificado, no agonizar. El Evangelio no es engañoso, ni listo, ni oportunista, ni corrupto. No busca engañar a la gente para beneficiar a unos pocos. El Evangelio enseña que todos somos iguales ante los ojos de Dios y que tenemos el mismo valor. El Evangelio no es un instrumento para obtener ganancias malavidas o para que unos se enseñoreen de otros. En otras palabras, no hay razón. Pablo le dice a los tesalonicenses, no hay razón, y nos lo dice a nosotros también, no hay razón para que nos avergoncemos de proclamar el mensaje del Evangelio. No hay razón por la cual desviarnos ni a izquierda ni a derecha, porque el Evangelio es la verdad, es puro y es genuino. Aleluya.
Pablo no solo les recuerda a los tesalonicenses la veracidad y la contundencia del mensaje del Evangelio, sino que también les recuerda que no deben sorprenderse, ni preocuparse, ni alarmarse cuando la gente se ofenda o se moleste o se incomode cuando escuche el mensaje del Evangelio. Pablo les recuerda que ellos mismos llegaron a Tesalónica y hablaron no como agradando a los hombres, sino a Dios. De forma similar, Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 1, porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. El Evangelio es totalmente contrario al espíritu de este mundo. Por lo tanto, no debe sorprendernos, amados y amadas, que encontremos oposición. De hecho, esa debe ser la norma. Incluso usted mismo, usted que está aquí sentado, nunca se sorprenda si la predicación lo incomoda, o si la predicación lo molesta, o si hasta lo ofende. No se sorprenda cuando usted esté leyendo su Biblia y hayan pasajes que no le gusten. Déjeme decirle que eso es bueno, porque eso significa que el Evangelio está haciendo lo suyo, que la palabra está penetrando en su corazón como una espada de doble filo, y no para dañarlo, sino para santificarlo. Aleluya. Finalmente, Pablo les recuerda a los tesalonicenses que él, Pablo, fue aprobado por Dios para que se le confiara el Evangelio. Esas son palabras mayores. Y al decir esto, Pablo no está siendo orgulloso ni altanero. Todo lo contrario. Él está reconociendo la autoridad que le fue dada por Dios para proclamar el Evangelio a los gentiles. Pablo no tiene ningún problema en reconocer la autoridad de Dios que ha sido derramada sobre él. Él vivió totalmente confiado de eso a pesar de la oposición. La historia nos recuerda que el mismo Señor Jesús, aquellos que están estudiando las cartas de Pablo, el mismo Señor Jesús le dijo a Ananías, aquel discípulo de Damasco, ve, porque él, Pablo, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. La autoridad de Dios conlleva padecimiento. Cuando Dios llama a un hombre y la iglesia reconoce su llamado, imponiéndole las manos y ordenándolo al ministerio, lo menos que ese hombre puede hacer es acobardarse. Lo menos que ese hombre debe hacer es como el rey Saúl, que se escondió en medio de su equipaje. Y Dios sigue llamando y levantando a hombres aprobados por Él para confiarles su evangelio. Hombres cuya lealtad sea solo a Dios y a su palabra. Amados y amadas, yo tengo una certeza y una confianza enorme de que aquí en medio nuestro hay hombres de Dios, que Dios va a llamar, que va a levantar y que va a aprobar para confiarles el evangelio. Por eso
Sigamos orando al dueño de la cosecha para que siga enviando obreros al campo. Dios no solo nos ha dado un mensaje contundente, que se defiende por sí mismo, que se sostiene por su propio peso, que hace sentido, que es lógico, que es razonable, que es un ancla, un puerto seguro, una roca firme, que ha resistido los embates del mundo por 2000 años. Pero en su providencia, en su soberanía y en su gracia, inexplicablemente ha decidido, como le escribe Pablo a los Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Incomprensiblemente Dios ha decidido depositar este tesoro del Evangelio en vasos de barro, frágiles, imperfectos, pecadores, débiles, miserables. Y a través de esos vasos, Él sigue extendiendo y estableciendo su reino en este mundo. Aleluya. Para que solo Él se lleve la gloria. Tenemos un mensaje, amados y amadas, que no se esparcirá solo. No se esparcirá solo. Sigamos encarnándolo. Sigamos extendiéndolo. Sigamos proclamando a tiempo y fuera de tiempo. Aleluya. Amén. El Señor nos ha dado un mensaje, iglesia, que no procede de error, ni de impureza, ni de engaño. ¿Lo creemos? Amén. Entonces pidámosle juntos en este día al Señor que afirme y reafirme su verdad en nuestros corazones. Y si hubiese alguien entre nosotros que aún no ha creído nuestro mensaje, pidamos la iglesia hoy al Señor que en este día abra sus ojos, quite las escamas, quite las vendas y rompa cadenas, y que este día sea un día de salvación. El Señor nos ha confiado un mensaje que es totalmente contrario y opuesto al espíritu de este mundo. ¿Cierto? Entonces pidámosles al Señor en este día que nos dé el valor de defenderlo y proclamarlo donde quiera que nos paremos. El Señor nos ha dado un mensaje que es la única verdad. ¿Lo crees? Amén. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Aleluya. El Señor nos ha aprobado y nos ha confiado su mensaje. Entonces pidámosle que nos ayude a serle fiel y agradarle a Él antes que a los hombres. Amén. ¿Qué les parece si estamos puestos de pie? Y oremos. Aleluya. Échale el bracito ahí al que tiene a su lado. Aleluya. Y oremos estas cosas. Amén. Señor, afirma y reafirma tu verdad en nuestros corazones. Aleluya. Tu mensaje no procede de error, ni de impureza, ni de engaño. Afírmalo en este día en cada uno de nosotros.
Señor, nos has confiado y reconocemos que nos has confiado un mensaje que es totalmente opuesto y contrario al espíritu de este mundo. Por lo tanto, te pedimos, danos el valor de defenderlo y proclamarlo donde quiera que nos paremos. Aleluya. El Señor, tú nos has dado un mensaje que es la única verdad. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, a recibir tu palabra, aunque moleste, aunque duela, recibirla porque sabemos que es la medicina que nuestras almas necesitan para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Aleluya. Señor, y como iglesia nos has aprobado y nos has confiado este mensaje. Qué peso, qué responsabilidad, qué serio es lo que estamos diciendo. Somos los custodios, los guardianes de esta buena noticia. Entonces, Señor, te pedimos que nos ayudes a serte fiel. A serte fiel a ti, leales a ti, agradarte a ti, primero que a los hombres. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por edificarnos, por alimentarnos muy bien, con comida nutritiva. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.